Entonces esto me da pie en este momento para adelantarle a los alumnos el principal uso del producto vectorial dentro de la mecánica clásica, que es el concepto de momento de una fuerza respecto de un punto. El momento de una fuerza respecto de un punto es una magnitud física que la vamos a ver cuando veamos estática en el tema 5 de la UNC, y en ese caso vamos a ver que el momento es un vector, y acá está como m, vector momento, ven con la flechita arriba, es igual a que el momento de una fuerza respecto de un punto es igual al producto cruz, o sea, el producto vectorial entre la fuerza por la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza, que en este ejemplo sería el punto A, y el centro de los momentos O. Antes que nada, digamos que siempre que se habla del momento, se habla de una fuerza, pero también se habla de un punto. O sea, no es una fuerza el mismo momento de la fuerza respecto de cualquier punto, sino en la propia definición de la magnitud momento está el hecho que tiene que hablarse de una fuerza en particular y con respecto a un punto en particular. Así que habría que definir tanto la fuerza de la cual se va a hablar como respecto de qué punto se le va a hablar. Entonces ahora voy a ver el momento de esta fuerza respecto de este punto. O es el punto. Entonces, el momento de una fuerza respecto de un punto es el producto vectorial entre la fuerza por la distancia. Observen acá el vector fuerza aplicado en el punto A, sería este vector, y observen aquí el centro de los momentos O punto respecto al cual se está tomando el momento, que sería el punto O. Definimos el vector distancia como la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de los momentos O, ese vector. O sea que la distancia, si bien se puede considerar en algunos aspectos una magnitud escalar, en este caso le voy a dar también un significado vectorial, como lo hice con el desplazamiento, con la diferencia que en el trabajo mecánico, que era en el producto punto, fuerza en producto escalar, con el delta X, el desplazamiento era que el cuerpo realmente salía de un punto y llegaba al otro. Acá probablemente se mueva o probablemente no, pero lo concreto es que hay una distancia que sería no un desplazamiento, pero sí una distancia que une el punto de aplicación de la fuerza con el centro de los momentos y que también se considera como un vector a esa distancia o se le adjudica carácter vectorial. Entonces, lo que se va a obtener va a ser un vector, que es el momento. ¿Qué es lo que es el momento de una fuerza respecto de un punto? Representa básicamente la capacidad que tiene una fuerza para producir un giro del cuerpo respecto de dicho punto. O sea, si una fuerza aplicada en este punto tiene la capacidad o no para hacer girar un cuerpo respecto de ese punto. Generalmente se habla de un cuerpo extenso, no de un móvil puntual, sino acá hay un cuerpo grande o extenso, y esta fuerza, al aplicarse en este sentido, va a tratar de hacer girar al cuerpo con respecto al punto O. Conviene en todo caso imaginarse que por el punto O pasa un eje de giro, un eje natural de giro perpendicular a la hoja o al plano de la pantalla que atraviesa la pantalla y respecto al cual este cuerpo extenso puede girar o girar en este sentido antihorario o girar en el sentido horario, pero básicamente va a hacerlo girar. Entonces ahí la importancia del producto cruz, que refleja qué tan importante es la componente perpendicular de la fuerza respecto de la distancia. Observemos acá cómo la fuerza F ha sido descompuesta en dos componentes, una componente paralela a la distancia, F subparalelo, y una componente perpendicular a la distancia, F subperpendicular. No le quise poner Fx y Fi porque en realidad acá casualmente la distancia D tiene la dirección del eje X, aunque en realidad tiene la dirección del eje X negativo, ¿cierto? Pero no es el concepto de descomponer la fuerza en la componente X y en Y, sino el concepto es que yo descompongo la fuerza en una componente paralela a la distancia y en una componente perpendicular a la distancia. Y ahí voy a tener que vamos a demostrar ahora que todo el momento lo hace la componente perpendicular a la distancia y nada la componente paralela. O sea que la componente que me sirve para provocarme el giro del cuerpo y por lo tanto la componente que me provoca el momento, o sea que me ejerce el momento, es la componente perpendicular porque esa es la que me sirve para hacer girar, en este caso al cuerpo, en sentido antihorario. Mientras que la componente paralela no me sirve. Imaginemos acá una llave de tuercas, ¿no?
y acá una tuerca, acá la cabeza de una tuerca. Evidentemente, si yo ejerzo una fuerza paralela a la dirección de la llave de tuercas, lo único que pasa es que la tuerca, la llave se ajusta, se aprieta contra la tuerca, pero no me lo hace girar. Lo que me hace girar es la otra componente, o sea, la componente perpendicular es la que me aplica el momento o torque o torca, como le llaman también en la universidad. Entonces, si el módulo del producto cruz es igual al módulo de un vector por el módulo del otro por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores, vamos a aplicar acá y va a quedar que el módulo del momento es igual al módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. Ahí tenemos el ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. Ojo que no es el ángulo φ del vector f respecto del eje x positivo, ni el ángulo φ del vector d. Es el ángulo entre los dos vectores. Otra vez, para el producto vectorial no importa la posición de los ejes de referencia. Lo único que importa es el ángulo que hay entre los dos vectores f y d, y no el ángulo que f forma con el eje x positivo, ni el ángulo que d forma con ningún otro eje. Si aplico el seno de θ en este triángulo rectángulo que queda acá, imaginemos la fuerza F como la hipotenusa, F subparalelo como un cateto, y este otro cateto vertical, el F subperpendicular, está marcado de este lado o de este otro, lo mismo. Entonces el seno de θ, ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, y por lo tanto el seno de θ es igual a la componente F subperpendicular sobre el módulo de la fuerza, que sería módulo de F. De acá despejo el F subperpendicular y queda igual a el módulo de F por el seno de θ. O sea que el primero y el tercer factor de la fórmula, que sería el módulo de la fuerza por el seno del ángulo comprendido, equivale a F subperpendicular. Entonces finalmente el momento de la fuerza es igual, o el módulo del momento, porque en realidad el momento es un vector, es igual a la componente perpendicular de la fuerza con respecto a la distancia, F subperpendicular, multiplicado por el segundo factor que quedó en pie, que es el módulo de la distancia. Así que podemos decir que el momento de la fuerza es igual a el módulo de un vector por la componente del otro vector en una dirección perpendicular al primero. Esa sería una forma de interpretar el producto vectorial. En este caso, en el caso del momento, también es más útil tomar este vector f, ¿cierto? Hacer de cuenta que este vector f yo lo desplazo por su recta de acción. Otra forma de razonar es que si a este vector fuerza lo deslizo por su recta de acción y lo deposito acá, en este punto, de manera tal que quede perpendicularmente a una distancia x, medida, vuelvo a repetir, perpendicularmente respecto del punto O, entonces el momento va a ser igual al producto de toda la fuerza por esa distancia perpendicularmente tomada. Esto es bastante lógico, teniendo en cuenta que acá hay otro triángulo rectángulo, en este caso de distancias, porque acá hay un ángulo recto, en realidad acá también arriba hay otro ángulo recto, entonces el seno de θ es igual al cateto opuesto, que sería x, dividido la hipotenusa, que sería la distancia d. Si el seno de θ es igual a x sobre d, x sería igual a d por el seno de θ, de donde va a surgir que el segundo y el tercer factor de la fórmula, que son d por el seno de θ, va a ser x, y el primer factor queda como está f. Entonces finalmente el momento también sería igual, el producto cruz sería igual a todo el módulo de un vector, que sería la fuerza, por la distancia, la componente de la distancia en una dirección perpendicular a la fuerza. Entonces esas son las dos formas del momento. Es un vector que es igual al módulo de un vector, en este caso la distancia, por la componente del segundo en una dirección perpendicular al primero, entonces toda la distancia por la componente de f en una dirección perpendicular a la distancia, o toda la fuerza, que sería la otra forma, toda la fuerza por la componente de la distancia en una dirección perpendicular a la fuerza. O sea, siempre es un vector por la componente perpendicular del otro con respecto al primero. Ese es el producto vectorial entre vectores. Ahora bien, no hemos colocado el vector momento, o sea, el vector producto vectorial no lo hemos colocado en el dibujo. La razón por la cual no lo colocamos es debido a que es un vector perpendicular al plano de la hoja. Como el vector momento, por la definición del producto cruz, es un vector perpendicular a los dos vectores que se multiplican, el vector momento va a quedar perpendicular a la fuerza y también perpendicular a la distancia,
y por lo tanto va a ser un vector que va a estar en un plano perpendicular a la hoja, por eso no lo dibujé y no quise apelar a la perspectiva en este dibujo. Pero según la regla del tirabuzón va a ser f por d. Si voy de df hasta d, desde f recorriendo hasta d, esto va a tratar por regla del tirabuzón de girar en sentido antihorario, de f hasta d, antihorario, el tirabuzón va hacia arriba, así que el vector momento es un vector que sale de O y apunta hacia nosotros. Generalmente se dibuja en el centro, en el eje de los momentos O, y es un vector que viene hacia nosotros. Si fuera al revés, si tratara la fuerza de hacer girar para el otro lado, o sea, supongamos que la fuerza estuviera sesgada para el otro lado, en ese caso tendríamos que la fuerza apuntaría acá para abajo y por lo tanto trataría de hacer girar a esa tuerca imaginaria en sentido horario, y por regla del tirabuzón la fuerza que estaría por acá abajo por D daría un momento entrante hacia el plano del pizarrón. Por O, perpendicular al plano, pero para adentro en lugar de hacia afuera, hacia nosotros. Bueno, eso es para que los alumnos puedan más o menos interpretar el producto cruz y la importancia que tiene en la física el producto vectorial. O sea, este producto que cuando yo tomo dos vectores me da como resultado otro vector, y que es muy importante y muy usado en toda la física porque precisamente refleja qué tanto le va perpendicular un vector al otro. Así que equivale al módulo de uno por la componente del segundo en una dirección perpendicular al primero, independientemente de cuál sea el primero y cuál sea el segundo. Y como hay dos maneras de irle perpendicular un vector a otro, digamos, surgen los dos sentidos que tiene el producto vectorial. Se puede ir perpendicular haciendo girar para un lado o ir perpendicular haciendo girar para el otro. Es como decir, aflojo la tuerca o la aprieto. Entonces, como hay dos componentes, surge dos formas de ir perpendicular un vector al otro, surge la necesidad de darle un carácter vectorial a este producto cruz.